para que se vea ahí. Ok, comenzamos. Dios les bendiga, amados hermanos de nuestra iglesia, Asamblea de Dios de Villa del Río, y a todos aquellos que se están conectando en estos momentos. Bienvenidos a la sala de mi casa. Esperamos, ¿verdad?, que sea de su agrado el estudio que vamos a llevar a cabo en el día de hoy, en la noche de hoy. Entiendo, ¿verdad?, que va a ser muy interesante y dado a estos tiempos. Y antes de comenzar quisiéramos entonces orar al Señor para que sea Él el que tome completo control de lo que vamos a hacer en esta noche. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas en esta hora de poder compartir tu palabra. Confiamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, trayendo, Padre amado, paz, sabiduría, Padre amado, y sobre todo, Señor, ejerciendo la voluntad, Padre amado, tuya, única y perfecta. Dirígenos conforme a ella, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tengo el privilegio en esta hermosa noche de compartir el tema con mi cuñado, que es mi vecino, aleluya, que no es que está rompiendo la cuarentena, estamos en el mismo... ¿verdad? En el mismo sector, aleluya, somos vecinos, y está con nosotros, y es un privilegio nuestro hermano reverendo Gilberto Santos para compartir este tema tan interesante que le pusimos por título Respondiendo a la señal. Respondiendo a la señal. Dios te bendiga, Gilberto. Es un placer y un privilegio estar aquí. Gracias a todos los hermanos que están viendo desde sus hogares, y para mí es un privilegio que me hayas invitado a tu casa específicamente para compartir este tema que vamos a estar desarrollando hoy. En esta sala hemos estado en muchas ocasiones para muchos eventos, algunas veces para llorar, otras veces para reír, para compartir. Hoy estamos para hablar de la palabra de Dios, y es hermoso, es un privilegio. Qué bueno, y bienvenidos ustedes nuevamente a la sala de nuestra casa, y siéntase en la confianza de también hacer sus comentarios a medida que nosotros vayamos desarrollando el tema. Me gustaría, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, Gilberto, en Mateo capítulo 24. Vamos a considerar los versículos del 1 al 14. Y dice de la siguiente manera. Mateo 24, del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien,
Esto es un texto, ¿verdad?, de la palabra del Señor, donde Jesús está tratando de contestar algunas preguntas conforme a la curiosidad que tienen los discípulos. ¿Cuál era esa curiosidad, Gilberto, conforme a este texto? Bueno, según lo que estamos viendo en el texto del capítulo 24, los discípulos están caminando, están viendo, ¿verdad?, la construcción no la construcción del templo, sino lo lindo del templo y todas las situaciones. Y hay unas interrogantes por unas situaciones políticas que están aconteciendo en el país y también el deseo y la espera que ellos tienen de el Mesías prometido. Y ellos están haciendo una interrogante de cuándo va a venir ese retorno del Mesías prometido, cuándo viene ese rey y qué señales, ¿verdad?, van a haber de ese retorno del rey. Y antes de entrar en ese tema, yo quiero decirle a los hermanos que nos están viendo que esto es un conversatorio también, así que si usted tiene alguna pregunta de las cosas que vamos a hacer y preguntas que vamos a estar hablando, que están los comentarios ahí y hay personas que nos van a estar ayudando leyendo esos comentarios. Así que esa yo creo que es la pregunta primordial. ¿Cuándo viene nuestro rey? ¿Cuándo viene ese Mesías tan esperado? Y nosotros como iglesia hoy nos hacemos esa pregunta. Señor, ¿cuándo tú vienes? Lo único que lo hacemos con una perspectiva diferente a la que ellos tenían en ese momento. Me parece interesante que como que Jesús es el que provoca este tema, porque Él es el que les dice, ¿ves lo que está aquí? Este templo, dentro de no mucho tiempo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces como que Jesús es entonces el que provoca que ellos tengan esa conversación, y yo creo que al Señor le gusta que nosotros nos insta a que nosotros preguntemos, a que nosotros indaguemos. Bueno, la misma Biblia dice, Jesús hablando, ¿verdad?, que escudriñar las escrituras, no meramente que la leamos, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Pero aquí está... Sí, perdona. Y siempre el ser humano está buscando el porqué del futuro y qué vendrá. Y Jesús está haciendo una profecía de algo que va a acontecer que ocurre en el año 70, si no mal recuerdo, que ahí está la destrucción del templo. Pero él está apuntando una profecía que conocemos como de doble cumplimiento, algo que se va a cumplir, pero también algo que va a venir en el futuro para anunciar que el retorno del rey está cerca. Hay unas señales, Aquí está hablando de guerras y rumores de guerra. Habla de que vendrán engañadores, que vendrán falsos profetas, que se levantarán nación contra nación, que habrá pestes, que habrá hambre, terremotos, persecución, se va a multiplicar la maldad y se va a enfriar el amor. ¿Estaremos nosotros viviendo eso en estos momentos? Sí, yo creo que es algo que yo hablaba con el pastor Peter de este tema en estos días, estábamos hablando, ¿verdad?, de este mismo tema, y es algo que estas señales se están viendo desde el tiempo de los discípulos. Lo único, algo peculiar que estamos viviendo hoy, que nosotros estamos viviendo, que Puerto Rico y el mundo entero está viviendo, es que estas señales están siendo más seguidas, algo más continuo, de forma exponencial. Entonces eso hace que nosotros entendamos que ese tiempo que tanto estamos esperando y anhelando está cerca, pero aquellos que no lo están esperando le causa unas sensaciones y unas situaciones que yo creo que debemos discutir más adelante. Siempre han habido guerras, siempre han habido ¿verdad?, engañadores y falsos profetas. Desde los tiempos ¿verdad?, de principios bíblicos siempre hemos visto falsos profetas. Siempre ha habido gente mala, siempre han habido mentirosos, siempre han habido engañadores.
hay muchos que se declaraban el Mesías desde antes de que Cristo apareciera, y por eso Jesús está también afirmando eso, ¿vale? Van a venir muchos en mi nombre o diciendo que es el Mesías, no le hagan caso. Y todavía hoy día los tenemos, y en Puerto Rico se han dado Tuvimos, no unos sé si casos aún no sé si peores. decir el privilegio de que fuera puertorriqueño, uno de estos falsos cristos, pero sí, Sí. en Puerto Rico tuvimos el mencionado Jesús Miranda, si no me equivoco. Yo estaba lejos, yo no estaba aquí, Ok. no me culpen a mí. Ok. Pero a pesar de que todas estas señales siempre han estado, no es menos cierto que en estos últimos tiempos lo hemos visto como más persistente, y más aún en Puerto Rico. Tal vez temblaba por allá por Asia y para nosotros no era noticia, pero cuando comienza a afectar nuestra isla, cuando Puerto Rico tiembla, que eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo, que va a temblar y tembló, pues entonces tiembla la tierra y temblamos nosotros también. Eso así. Acabamos de venir, ¿verdad?, de un huracán que destrozó la isla por completo, eventos que también tal vez no le dábamos tanta importancia porque sabíamos que Dios de alguna manera cuidaba esta tierra, pero ese día, en el 2017, algo ocurrió que nos las vimos, ¿verdad?, por unos meses, ¿verdad?, contra la pared, como quien dice. Y estos eventos, terremotos, que hemos vivido en estos últimos, el 7 de enero fue ese terremoto que ocurrió en el área sur en Guánica, que sigue temblando la tierra, pero que ya no es noticia, pero que esas señales se siguen dando, y lo que vivimos hoy día, que por eso estamos, ¿verdad?, con este distanciamiento social, y es la pandemia que estamos viviendo. y estas señales, ¿qué podemos decir que está provocando dentro de la sociedad? No solamente dentro del pueblo cristiano, dentro de la sociedad. ¿Qué puede provocar esta? Bueno, yo creo que eso esta señal? es una pregunta que me gustaría que la iglesia y el público que nos está viendo compartiera con nosotros. ¿Qué usted está viendo? ¿Qué la gente está comentando en las redes sociales, en sus páginas, con la gente de su iglesia, con aquellos amigos que está ahí, que usted lee, que usted ve en la calle cuando en los momentos que podemos ir al supermercado? ¿Qué se está viendo? Así que si tiene la oportunidad de contestar esa pregunta, ¿qué reacción está teniendo la comunidad y la sociedad ante estas señales, ante esta pandemia en específico, o ante todas estas señales de los últimos días? ¿Qué podemos pensar de eso? Yo tengo mi opinión, Sí. y yo sé que usted, pastor, tiene la suya, pero quisiéramos que la gente nos diera, ¿verdad?, sus opiniones. Y hay reacciones, pudiéramos esperar diferentes reacciones. Por ejemplo, pudiéramos esperar que hay una reacción por parte del pueblo de Dios, y podemos pensar que hay otra reacción por parte de el que no conoce a Jesucristo, pero pudiéramos pensar que ambos pueblos también están reaccionando de la misma manera. Sí, en estos momentos muchas veces dice, ¿por qué yo como cristiano estoy reaccionando de esta manera? Tengo poca fe, tengo mucha fe. Y no queremos entrar en un juicio de medir fe. Queremos entrar en un momento de analizar lo que está pasando, ir a la Biblia y ver qué Dios nos habla y qué respuesta Dios nos da en base a eso, ¿verdad? Pero es importante que recordemos versículos de la Biblia que nos dicen que cuando veamos estas cosas, erguíos porque vuestra redención está cerca. Pero también vemos ocasiones como tenemos un Job que pregunta y le cuestiona a Dios en esos momentos de sufrimiento. Así que las preguntas, yo no creo que es una condición de medir nuestra fe, sino que cómo reaccionamos cuando vienen esas preguntas a nuestra mente, qué consejo le damos a aquel que pregunta sin esperanza, porque está el que pregunta con esperanza y está el que pregunta sin esperanza. Así que yo creo que eso son
tenemos que mirar el ángulo y la perspectiva de cada una de estas reacciones. Varios de los hermanos que están comentando en estos momentos, muchos han coincidido con que la población siente temor, con que siente miedo, y es interesante que una de ellas, Carmen Liné, dice que el pueblo de Dios piensa que su llegada está a las puertas. Así que pudiéramos ver que independientemente el que conoce al Señor o el que no conoce al Señor puede sentir temor. Y hay otra persona que dice angustia, desesperación, ansiedad. Hay una anterior que dice de la muerte, temor a la muerte. Si nos puedes leer algunos de otros comentarios que están por ahí. Dice, muchos tienen miedo a morir, eso he visto, temor, ansiedad. Otros piensan que sienten miedo, ansiedad, temor, angustia, desesperación, preocupación. Desamor, creo que Evelyn fue la que dijo desamor. Pero ok, si tomamos uno de los temores, una de las reacciones, que es el temor. Es una sensación, tú dijiste que no tiene nada que ver con tu fe, o por lo menos no pudiéramos medir que si... No me gustaría ponerlo como una medida de este tiene más fe que él o algo así, no me gustaría. Gracias. Estamos esperando aquí que llegue un cafeíto porque estamos en la sala de mi casa, y en la sala de mi casa siempre hay café, así que agradecemos a la pastora que siempre nos atiende, ¿verdad? Con amor. Estábamos hablando sobre el temor y el temor básicamente tiene su fundamento en la pérdida de la vida. Tienen temor a morir. El temor a morir, pero el temor a morir es porque hay una inseguridad de qué va a pasar después de la muerte. Hay estas creencias que hemos recibido de nuestra cultura, o de creencias que tienen nuestros abuelos, ¿verdad? Que han pensado de diferentes maneras en torno a la muerte. Vamos a gozar, vamos a disfrutar, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Este pensamiento de la muerte cesa todo. Está el que no sabe si va para el cielo o para un lugar de tormento después de la muerte. Estoy preparado. Aún dentro del pueblo cristiano, el temor de que sabemos, ¿verdad?, que lo que nos espera, creemos que lo que nos espera es la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero dentro del pueblo de Dios, cuando se acerca la muerte, viene la incertidumbre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estaré preparado? Entonces, esa impotencia a no poder responder porque no tenemos una seguridad de nuestra identidad en Cristo. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque se nos ha inculcado en la idea de la penitencia, la idea de pagar por nuestros pecados. Entonces, con eso en nuestra mente, estamos siempre en ese alto y bajo. Y claro, la Biblia nos dice que nosotros estamos batallando contra el pecado. La Biblia nos dice que tenemos que guardarnos del pecado. Pero esa identidad en Cristo y esa seguridad que tenemos en Cristo nos ayuda a saber que estamos seguros en Él. O sea, que si yo estoy seguro de quién es Dios, de lo que Él me promete, y yo estoy seguro de cuál es mi posición delante de ese Dios creador, no debo de temer. O me ayuda entonces a manejar esta situación cuando el temor se quiera apoderar, porque pues el temor es una emoción. Claro, yo creo que por eso es tan importante que Pablo, Pedro, los escritores de la Biblia nos motivan a una disciplina cristiana, porque yo creo que la fe se puede analizar como un músculo que la vamos desarrollando. Entonces, por eso yo decía que primero tenemos que saber y confiar que si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y comienza un proceso de santificación en nuestra vida, comienza un proceso de desarrollo, comienza un proceso de crecer en nuestra fe. Entonces, en ese crecimiento van a haber altas y bajas, van a haber momentos en que fallamos, pero seguimos siendo hijos. Yo lo presento como el padre que no bota a su hijo cuando comete un error. El padre trabaja con su hijo cuando comete un error y lo disciplina y lo corrige y lo ayuda, pero sigue estando en casa. Y yéndonos por esa línea de hijos, yo puedo estar seguro de que cuando muera, el Señor me va a recibir. Yo como padre, como hijo de Dios, puedo sentirme en la confianza de que voy a recibir esa promesa. Pero cuando llegue la hora cercana a mi muerte, me puede invadir la preocupación de qué va a pasar con mis hijos. ¿Quién los va a proteger? ¿De qué manera yo puedo trabajar con eso? Bueno, algo que yo siempre les hablo a las personas que van a trabajar con nosotros en otros países por largo tiempo, y ya este tipo de inseguridades llegan. ¿Qué va a pasar si yo muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Tú te vas para allá tan lejos y estás matando gente y tantas interrogantes de esas. Algo que yo siempre les digo a ellos, ¿qué es lo que no cambia? En cualquier circunstancia, ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia en cualquier circunstancia es Dios. Él no muda, Él no cambia. Pero si sabemos que Dios es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros, y hay un versículo bíblico que dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Lo que está diciendo es, cuánto más nuestro Padre no va a enviar su misma presencia, su Espíritu, a morar, a habitar con nosotros para cuidarnos. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que usted ama más a su hijo de lo que Dios le ama a su hijo? ¿Quién ama más a su hijo? ¿Usted como padre o Dios? Entonces, no importa lo que nosotros estemos pasando o lo que pueda venir, si nosotros estamos seguros en Dios, Dios cuida de nosotros, Dios cuidará de nuestros hijos, Dios cuida de nuestra familia. Pues entonces yo tengo que estar seguro de lo que tú acabas de decir, de que Dios no cambia. Dios no cambia aunque la tierra tiemble. Dios no cambia aunque azote el huracán, y Dios no cambia aunque haya un virus a nivel mundial. Dios sigue siendo Dios, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que puede cambiar es nuestra fe, nuestra seguridad, pero eso tiene como base lo que tú acabas de decir, la identidad. Y que como humanos, ¿verdad? Va a haber un momento en que nos sentimos mal, nos sentimos bien, hay momentos de enfermedad, hay momentos de frustración, hay momentos... El ser humano pasa tantas situaciones que lo lleva a dudar, a claudicar, pero por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante recordar quiénes somos, por eso es importante saber quién es Dios. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces esa confesión nos da una identidad de hijos. Y hoy hay otro versículo que habla, hijo, heredero y coheredero con Cristo. Primera de Pedro nos habla de que somos reyes y sacerdotes, somos real sacerdocio. Entonces Dios nos está dando y nos está diciendo, yo quiero que tú entres a mi familia, pero como parte de mi familia también yo te voy a dotar y a dar un poder, te voy a dar una capacidad para que tú enfrentes todas las cosas que vas a enfrentar, para que administres los bienes y los dones que te estoy dando, y para que puedas ejercer el liderato de tu familia, de tus hijos y el de tu hogar. Y esto va para hombres y para mujeres.
Amén. Y esa identidad nos va a ayudar a lidiar con las otras consecuencias que trae, ¿verdad? Este tipo de señales. Este tipo de señales que dijeron, ¿verdad? Los que están compartiendo con nosotros, que una de las consecuencias es depresión, la tristeza, que es una reacción también, igual que el temor, es una reacción emocional, la impotencia. Me llama la atención la impotencia porque la impotencia puede ser que yo sé lo que tengo que hacer, pero no me creo capaz. Sí, me siento que aunque tenga las herramientas en mis manos, no sé cómo utilizarlas o estoy muy débil para utilizarlas. Esas cosas yo las veo, ¿verdad? Como el mecánico, como el carpintero, que tiene la caja de herramientas ahí, tiene las herramientas para hacer tremendo mueble, pero de momento llega un momento en tu mente que te bloquea y teniendo las herramientas, las has usado 1000 veces, pero se te olvidó usarlas. Y me recordó algo, y no voy a decir el nombre porque no tengo la autoridad, el permiso de decirlo. Pero en las Amazonas, nosotros naufragamos en las Amazonas, eso fueron unos cuantos años atrás, y personas que sabían nadar, por el choque y por la situación, se los olvidó nadar. Y no fue hasta que estaban casi en el fondo del río que algo les dijo, mira, tú sabes nadar, y despertaron y empezó a nadar. Otros que el frío y la situación se les tensaron las manos. O sea, hay choques, hay momentos en nuestra vida que posiblemente nos paralizan. Entonces nosotros tenemos que despertar a quienes somos y también estar dispuestos a recibir ayuda, a recibir consejos, a decirlo. Cuando estamos viviendo eso, mira, estoy trancado, mira, no sé, ábrete. Y yo sé que el pastor, hay líderes en la iglesia, hay personas que están ahí para estar contigo en estos momentos. Quisiera aprovechar, aunque esto es parte de las respuestas que vamos a dar ya mismo, pero para no perder el hilo con esto de que yo sé lo que hay que hacer, pero no me siento capaz. Estamos viendo que Dios nos está poniendo en una situación de reto todas las familias de las iglesias, todas las familias que dependen de un pastor, todas las familias que dependen de un maestro de escuela bíblica, todas las familias que dependen de una persona que dirija su alabanza cuando nos reunimos en el templo. Dios nos está poniendo en la situación con la intención de que nosotros crezcamos y que nosotros comencemos a creer que nosotros podemos llevar una adoración al Señor sin la necesidad de que esté alguien al frente del púlpito. Yo creo que nosotros, Dios nos está poniendo en la situación de que si no tengo el maestro de escuela bíblica que me enseñe al frente, yo por mí mismo voy a tener que enseñarle la palabra a mis hijos. Yo creo que el Señor nos está poniendo en la situación de que no tengo al pastor para que me predique, pues entonces yo tengo que escudriñar la palabra, y muchos están aceptando el reto y muchos se están sorprendiendo. Sí. Y yo creo que ese siempre ha sido el intento de Dios con su iglesia, porque mire, déjeme a ver si nos podemos ir juntos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús no habían las maravillas que tenemos de los celulares de hoy en día. No había ni la maravilla de la Biblia escrita como tal. Estaba escrita pero en unos rollos, y no todo el mundo tenía la oportunidad de cargar con esos rollos y poder leer la Biblia. Así que el estilo de enseñanza era que el maestro daba una clase o una prédica y el discípulo o el que estaba escuchando la aprendía de memoria, de corazón, ¿sabe? Y eso le creó una disciplina mental, y contar historias y recordar historias era algo tan normal como que yo les puedo decir
cómo fue mi graduación, yo les puedo decir cómo fue mi niñez, cómo yo jugaba pelota. Eso yo no tengo que leer un libro para recordarme de esas memorias. Entonces, la Biblia necesitamos volver a la disciplina de no solamente leer la Biblia, sino memorizar la Biblia, pero no memorizar la Biblia, sino saberla de corazón, que yo pueda compartirla. Y entonces esa palabra es la que el Espíritu Santo va a traer a mi memoria en los momentos difíciles. Eso no es lo que dicen que se haga rema. Sí, que esa palabra se haga viva, que se haga rema en tu corazón. Entonces es que nosotros podamos en la lectura bíblica, claro, lea la Biblia todos los días y eso, pero no dependa del libro. Dependa de que esa palabra usted la lleve en su corazón y usted la pueda repetir en sus propias palabras y que eso se permanezca en su corazón y usted recuerde. Y yo aplaudo a los que pueden decir en Romanos tal y tal, en el capítulo tal, en el versículo tal, y gloria a Dios por eso. Pero tome la Biblia, apréndesela como historia. El 80% de la Biblia son historias. Historias de gente, historias de los discípulos. Y léala, apréndesela de historia, compártala con sus hijos. Usted no necesita ser un super teólogo. Comparta la Biblia, háblala y cuéntela como una historia a sus hijos. Es que la mejor manera de aprender es tratando de enseñar. Claro. Pregúntale a cualquier maestro de escuela bíblica quién aprende más, si los estudiantes o ellos mismos. Porque ellos tienen que estar preparados para cualquier pregunta, cualquier eventualidad, y comienzan a explorar cosas que antes no habían visto. Y es porque se están preparando para enseñar. Y algo que estamos viendo en base a todo esto es la diversidad en el pueblo de Dios, que eso enriquece. Porque usted, pastor, tiene unos estilos de predicación diferentes a los que yo tengo. Y hay hermanos en la iglesia que algunos tienen unos estilos diferentes. Hay otros que a lo mejor no se atreven en público a hablar de esa manera. Pero esto nos está ayudando, como usted dice, a desarrollar nuestros talentos, pero también a aplicar la palabra de Dios en el contexto que yo estoy preparado. Por ejemplo, el que es educador, el que es carpintero, el que es mecánico, el que es trabaja con finanzas, el que es médico. Según tu preparación o según lo que tú conoces, tú puedes tomar la palabra de Dios y aplicarla de la misma manera en que Jesús traía historia. El sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Jesús no era agricultor, pero Jesús tomó algo que era natural para traer una palabra bíblica, para traer un mensaje divino. Otra de las reacciones que está teniendo la sociedad ante estas señales es que el estrés aumenta. Sí. Y el estrés altera nuestro carácter. Y hay personas que actúan de manera pasiva y hay otras personas que actúan de manera explosiva. Y está dentro de los pasivos, están los pasivos agresivos, que yo le llamo, que a lo mejor no están gritando ni pataleando, pero están con una actitud violenta en silencio. O negativa. Sí. Que de esos que como diría la hermana Abigail Rivera, que te encebollan el hígado. Sí. Porque no acaban de decir y su silencio hace más daño que si dijeran las cosas de una vez. Hay otro dicho que dice que te matan a cuchillo de palo, ¿verdad? Cuchillo de palo. Pues este tipo de reacción es a consecuencia, ¿verdad?, del estrés que causan este tipo de señales por personas, ¿verdad?, que tal vez no tienen el conocimiento, o tal vez no tienen la seguridad, o no tienen la identidad adecuada de quién es Dios y quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Esto enferma, esto afecta a nuestra salud. La persona que tiene estrés le sube la presión. Sí.
le sube la presión. Bueno, yo no soy doctor, pero según lo que lo que vemos, ¿verdad? Y lo que los estudiosos hablan, el estrés te sube la presión, te sube el azúcar, te crea desbalance en el cuerpo. No duerme, te da migraña. Sí, y entonces eso causa una mala nutrición. Si no duerme, entonces tu cuerpo no está descansado y reaccionas violentamente o de manera negativa. Yo viví eso en Nepal con el terremoto. Nosotros estuvimos días y hasta semanas sin dormir bien, y eso lo vimos en cómo nosotros nos trabajábamos el uno con el otro, porque teníamos que estar respondiendo a la necesidad y trabajando, llevando ayuda y todas estas cosas. Y llegó un momento en que nos estábamos tratando mal unos a los otros, y como que hacíamos reuniones y lo que hacíamos era pelear, y nosotros vinieron psicólogos a ayudarnos y todo esto, y dije, no, nosotros tenemos que tener un descanso, tenemos que salir de aquí porque nos vamos a matar el uno con el otro, ¿entiendes? Y eso es nosotros viviendo en casas separadas, imagínense, viviendo en el mismo hogar, y matrimonios que no están acostumbrados a estar tantas horas juntos, ha creado unas disfunciones familiares también. Esas son consecuencias que estamos sufriendo ahora por esta epidemia que viene siendo una de las señales también, porque la Biblia habla, el libro que leímos de Mateo 24, de pestes, ¿verdad? Y peste no es otra cosa, ¿verdad?, que enfermedades, que virus, y como muy bien habíamos dicho que estas señales anteriormente se han dado, pero a este nivel, como está esta pandemia, que yo creo que hay un toque de queda a nivel universal ya, pues ciertamente crea pánico, crea temor, aleluya, y nos obligan a hacer unas cosas que ciertamente no estábamos acostumbrados, y tú acabas de mencionar una de ellas. El confinamiento, el estar en la casa por tanto tiempo, en un principio comienza a ser chévere, pero ya estamos más de 2 semanas y pues comienzan, ¿verdad?, los roces, y ahí es que nosotros necesitamos aprender a manejar este tipo de situaciones. Es interesante que dijiste que hay muchas parejas que no están acostumbradas a estar tanto tiempo juntos. Qué interesante, cuando la Biblia dice que nosotros, cuando nos casamos, estamos jurando delante del Señor que estaremos con ellos o con ella para toda la vida, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo que la vida da, en lo que la vida quita, y ahora estamos juntos. Sí, y con eso hay muchas cosas, y es, ¿verdad?, como el hombre y la mujer y estas enseñanzas que se han puesto sobre nosotros, que el hombre tiene que ir y buscar el sustento y proveer para su casa, y el hombre se ha acostumbrado a estar fuera del hogar y la mujer dentro, y entonces hemos creado unas opiniones culturales de los roles del hombre, de los roles de la mujer, y eso cuando entonces estamos en casa y no sabemos, bueno, ¿cuál es mi rol ahora? Porque se supone yo estoy trabajando y estoy aquí, y cómo manejo esto, y dice, pues déjame ayudar en la casa, pero la esposa te dice, no, pero es que yo hago eso yo no lo hago así, tú tienes que hacerlo así, y cosas tan sencillas como ¿qué tú fregas primero? Si los vasos o los cubiertos, o el plato. Entonces, si no lo sabes manejar, puede convertirse en una crisis. Sí. El cuidado del niño se puede convertir en una crisis. Queremos que los hermanos que nos están sintonizando nos ayuden a explorar todas las situaciones que se pueden dar dentro de este toque de queda en sus hogares, porque tal vez yo tengo una situación en mi casa, tal vez Gilberto tiene su situación en su casa, pero usted tiene otra, o no necesariamente tiene que ser su situación, pero consecuencias que usted conozca
que ha traído, ¿verdad?, este confinamiento que tenemos, ¿verdad?, en nuestras casas, y ver más adelante cómo lo podemos manejar conforme a la palabra del Señor. Y hay mucha gente que nos está comentando y estamos mirando, ¿verdad? Algunas veces me ve mirando hacia la acá. Tenemos un televisor que nos está dando las anotaciones y los comentarios, y hemos visto bastante gente haciendo comentarios, y nos gustaría leer algunos de esos comentarios, y tenemos aquí unas personas que nos están ayudando a leer esos comentarios. Así que si nos pueden ir leyendo un poquito de esos comentarios que la gente está haciendo. Minerva Padilla, anteriormente había leído al pastor y al reverendo Ángel David Ramírez desde Tampa. Tengo por ahí Carmen Rivera, Evelyn Rosario, Jason Rivera, Moisés y Zuli Normandía, un abrazo a ellos. Marilén Padilla, que es mi tía. Minerva también es mi tía. Moisés y su Hailey traen otra situación que está sucediendo en los hogares, y es que las mamás se han convertido en maestras. No necesariamente las mamás, ¿verdad? Porque ahí puede ser el papá puede también. ser el papá también. Sí. Pero es una situación que no estábamos acostumbrados. La maestra es la maestra. Yo soy mamá o yo soy papá. Pero ahora se están dando con la situación de que dentro de las tareas del hogar tienen que incluir el darle clase a los hijos, que muchas veces, muchos de ellos son fáciles y otras veces pueden ser como los míos. No, mentira. No, y yo creo que está Feni Irizarry por ahí saludando desde Jacksonville. Yo creo que hay un ministro que posteó en Facebook unos consejitos que me llamaron mucho la atención, y quisiera ligarlo con estas actividades que nos ayudan a mantener la fe, ¿verdad? Que es el devocional diario, el altar familiar, que lo estamos viendo, que Ha resurgido, que es tremendo, que ese altar familiar, esos devocionales, integrar a la familia en eso. Pero en eso, si podemos crear unos horarios, ¿verdad? Así que usted a tal hora iba a trabajar, a tal hora se hacía esto, y había una rutina, y esa rutina se perdió. Entonces, ¿cómo podemos volver y hacer una rutina o unos horarios que sean adecuados para mi familia? Y tomar esos roles y discutirlo como pareja. Bueno, ¿cómo vamos a entonces tomar la educación de los nenes? ¿Cómo vamos a hacer un tiempo de juego para ellos? ¿Yo voy a estar involucrado en el tiempo de juego o no voy a estar involucrado? Y yo creo que al pastor Peter, yo te mencionaba, hay padres que se frustran porque se dan cuenta que no conocen a sus hijos. Esa expresión es fuerte. Que no saben qué le gusta a sus hijos, ni qué color, ni qué juego le gusta, ni qué postre, ni qué comida, y eso entonces frustra, porque nos damos a una realidad de que hemos perdido el contacto familiar. Demos gracias a Dios que hay luz, que por lo menos por ese lado pues nos facilita un poco el trabajo. Pero ciertamente fue chocante cuando el hermano Gilberto me hace este comentario de que hay padres que se están dando cuenta en estos momentos que no conocen a sus hijos. Y eso es fuerte, pero a la misma vez es una oportunidad que nos da Dios para conocerlo. Claro que sí. Mire, ¿cuántas personas no iban delante del Señor a pedirle, por favor, dame tiempo porque no tengo para mi familia, o no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para orar, para leer la Biblia? Pues yo creo que ahora esa petición ha sido contestada en todos los ámbitos. Tenemos tiempo, lo que tenemos que hacer es ser unos buenos mayordomos del tiempo y comenzar a aprender tareas que no estábamos acostumbrados, a comenzar a ejercer el sacerdocio en nuestra casa. Aleluya. Que ahora sí tenemos tiempo para orar juntos, ahora sí tenemos tiempo para cantarle al Señor, ahora sí tenemos tiempo para hacer actividades educacionales bíblicas dentro de la casa, adicional, ¿verdad?, a las que el Departamento de Educación nos da para que nosotros le brindemos a nuestros hijos. Pero sí hay una oportunidad.
muchas veces vemos las situaciones difíciles y nos causan estrés y nos ciegan y no nos hacen ver la oportunidad hermosa que Dios está abriendo delante de nosotros y no las aprovechamos. Otra de las menciones, ¿verdad?, que están haciendo como consecuencia de esta pandemia, dice, creo que fue Minerva que mencionó las largas filas en los supermercados. Sí. Ahí yo creo que tenemos que aplicando la Biblia a nuestra vida diaria, es el dominio propio. Ese dominio, esa paciencia, esos frutos del Espíritu, que no es solamente para aplicarlos dentro del templo, pero es para usarlos fuera del templo. Oye, pero se está dando un escenario espectacular para desarrollar eso. Mire, hacen unas semanas atrás o unos meses atrás, usted estaba en un supermercado y hacía el número 3 y la persona de al frente tenía una compra gigantesca y usted estaba estrésico haciendo el número 3 en la caja. Ahora tiene que darle la vuelta al supermercado y el que está delante de usted tiene que estar a 6 pies de distancia y usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque mira para atrás y ve un montón. Usted no es el último. Y eso nos ayuda a ejercer dominio propio, porque lo que antes, que era mucho menor, me molestaba, y ahora esto, que es mucho más grande, ahora lo domino. Porque Dios me está dando el escenario, estoy consciente de la realidad que estoy viviendo y la estoy aprendiendo a manejar. Y yo creo que nos está dando una muestra de la aceleración que estábamos viviendo. Y en el mundo de los negocios había una expresión que usaban, el tiempo es dinero. Entonces esto lo aplicamos a muchas veces a nuestra vida, viviendo ajorados, queremos todo rápido. Y la tecnología nos ayuda a conectarlo y a hacer cosas automáticas y a cortar el tiempo en muchas cosas. Pero no podemos perder la empatía por nuestra comunidad, no podemos perder la paciencia el uno por el otro, el amor. Y esa era una de las señales, que el amor de muchos se enfriará. Y nosotros tenemos que volver a como creyentes y sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese amor por nuestro prójimo, ese amor por nuestra comunidad debe permanecer y debe reinar. Mira, yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas en este tiempo. Yo creo que Dios está provocando un escenario para que aquel que es workaholic de pronto entienda que el mundo no se va a acabar si él permanece en su casa y si la oficina está cerrada. Aquellos que son fan de los deportes, vamos a tener que aprender a vivir sin el béisbol, sin el baloncesto, y ese tiempo que tal vez pudiéramos perder en eso, dedicarlo a otras cosas que son más importantes. Y de pronto nos vamos a dar cuenta que lo que creíamos que era indispensable, estamos aprendiendo a vivir sin ella. Sí. Y nos ayuda a ahorrar y a hacer cosas económicas para entonces poder pensar esas cosas bien. Hay unos comentarios muy interesantes, Irigenit, y nos dice: yo pienso que Dios le dio pausa a todas las cosas cotidianas de la vida diaria para que busquemos de su presencia en la familia como individuo y compartir más en familia. Se detuvo, definitivamente se detuvo el mundo, se detuvo el comercio, se detuvieron los deportes, se detuvo, ¿verdad?, la construcción. Dios está haciendo una pausa, como muy bien dice nuestra hermana Iris, pero no es para que nosotros nos quedemos en pausa, es para que nosotros apliquemos lo que Él viene enseñando, aleluya, a través de los tiempos, y que muy bien está escrita en la palabra, que nosotros debemos darle la prioridad a Él. Sí, y yo creo que algo que nos está ayudando esto en la pausa es reevaluar, como tú decías, cuáles son nuestras prioridades, cuál es la prioridad del tiempo, cuál es la prioridad de la familia, cuál es la prioridad del trabajo, que es importante porque
el trabajo es honra, el trabajo es honroso, es importante trabajar, pero que tengamos esta idea de lo que Dios le dio a José, la oportunidad de interpretar el sueño del faraón, y eso que aprendimos de vacas flacas y vacas gordas, ayudar en administrar nuestro tiempo y saber que necesitamos guardar dinero, para emergencias, y que necesitamos planificar mejor para nuestra familia. Y en estos días en casa, esa ansiedad que uno quiere comer tanto, y uno dice, pero es que yo no necesito comer, pero uno quiere volver a ir a la cocina, eso, pero ese dominio propio tenemos que aplicarlo, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, y eso nos va a ayudar a ahorrar, a que la compra nos dure más, ¿verdad? Yo creo que uno de los días que hablábamos, tú nos decías, la compra se va a las millas, porque ahora los nenes están en casa, nosotros estamos ansiosos y comemos y todas esas cosas. Pero entonces, como familia, sentarnos a dialogar, mira, tenemos que ahorrar, tenemos que moderar lo que comemos y tenemos que ahorrar muchas cosas. Vamos ahora a la respuesta que nos da Dios ante toda esta crisis, pero quisiera antes de ir a esto, decirle a los que nos están viendo, mire, esta emergencia va a tener su fin, esto va a terminar, y va a llegar el momento dado en que nosotros tengamos la oportunidad de estar al otro lado de donde estamos ahora. Ahora bien, la pregunta sería, cuando yo esté al otro lado, ¿cuál va a ser mi pensamiento sobre de qué manera yo actué mientras estaba pasando por la crisis? ¿Qué cosas yo hice que las acerté y qué cosas no debo volver a hacer? A mí me gustaría, ¿verdad?, que al otro lado de estas circunstancias que estamos viviendo, yo pueda analizarme a mí mismo y decir, bueno, dentro de todo lo que, conforme al conocimiento que tenía, traté de hacer lo mejor que pude para estar estable emocionalmente, para que mi familia estuviera bien, aleluya, y para acercarnos más a Dios, a aprovechar ese tiempo. ¿Cuál sería la respuesta, Gilberto, ante, ¿verdad?, todas estas consecuencias que Dios nos da, como para lidiar con la depresión, con la ansiedad, con la incertidumbre, porque temo perder mi casa, temo perder mi empleo, esto me da depresión, me da tristeza, me siento impotente, puede haber, por el estrés puede haber violencia en mi casa, no tengo un buen dominio de carácter? ¿Qué respuesta nos da Dios? No Gilberto, ni Peter, ni el pastor Peter. ¿Qué respuesta nos da Dios para enfrentar este tipo de situación como la que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que enfatizando lo que hemos hablado, recordar quién es Dios en nuestra vida, recordar quiénes somos nosotros en Dios, son dos puntos muy importantes. Pero cuando tú hacías esa pregunta, me vino a la mente una expresión que hizo Jesús, me parece que en las palabras, en una de sus enseñanzas, que decía que nadie va a la guerra sin contar primero si puede vencer al enemigo, y nadie empieza a construir una casa sin saber que va a terminarla, porque si no, quien lo ve que no termina se mofa de él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que en lo que hemos hablado de repensar las cosas, necesitamos tener un tiempo de planificación, necesitamos un tiempo de afirmar nuestra fe, tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y planificar qué vamos a hacer. Necesitamos reunirnos con nuestra familia, tener unos diálogos. Y creo que Tania mencionó lo que es la oportunidad de evangelizar, ¿verdad? Amén. Y el pastor Peter lo mencionó. Es el momento de volver a nuestro liderato como hombres y mujeres de Dios y mostrar que Dios nos ha dado la capacidad de ser sacerdotes en nuestros hogares y ser sacerdotes de liderato. Y yo creo, y esta es mi oración, que las iglesias, los edificios que están cerrados, donde nosotros nos congregamos, cuando la iglesia vuelva a ese edificio,
la gente no va a caber, porque nosotros nos hemos dado la tarea Aleluya. de esparcir la comunicación del Evangelio y el reino de Dios a través de estas redes sociales, y hemos mostrado a la comunidad, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, que a pesar del distanciamiento social nunca nos alejamos de ellos, y le mostramos que Dios tampoco se alejó de ellos. Aleluya. Los otros días escribía y decía, permanezcamos unidos en el distanciamiento. Y es una paradoja, obviamente, pero es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. No está dependiendo de las cuatro paredes, de la guitarra, del púlpito, de la batería. Estamos siendo iglesia. Y importante lo que decía nuestra hermana Tania, que es un momento hermoso para evangelizar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de señales, la palabra decía que estas son señales del fin. Aleluya. Pero antes de ese fin viene lo que nosotros, la iglesia de Jesucristo, cree que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que si estas señales vienen antes del fin y el arrebato viene antes del fin, quiere decir, Gilberto, que estamos más cerca, evidentemente, que el día que creímos. Sí. Y yo creo que nuestra teología, nuestras creencias, las verdades fundamentales que creemos y la teología que tenemos debe ir ligada a nuestra vivencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Si usted cree que estas son las señales del fin, si usted cree que nuestro rey viene y nos Aleluya. va a trasladar para estar con él y librarnos de los juicios que vienen sobre esta tierra, entonces nuestra vida y nuestra actitud debe ser dirigida hacia eso. Que lo primordial es mi intimidad con Dios, que lo primordial es mi sacerdocio con mi familia, que lo primordial es llevar este evangelio a mi comunidad y hasta lo último de la tierra. Aprovechemos, hermanos, este tiempo hermoso donde las personas que no tienen a Cristo en su corazón sienten temor, donde las personas que no tienen a Cristo en su corazón sienten ansiedad, porque lo desconocido crea ansiedad. Pero seguramente usted que tiene a Jesucristo en su corazón siente esa paz, que no es para que usted la conserve, sino que es para que usted la comparta. Y en esa paz, de la manera que usted le hable a esas personas que están a su alrededor, que no conocen al Señor, va a servir para que usted modele a Jesucristo y ellos quieran tener a ese Jesucristo que usted tiene en su corazón. El Dios que da paz en medio del caos y de la crisis. Hay una palabra, ¿verdad?, que nosotros habíamos ya con anticipación escogido. Se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, no sé si lo tienes ahí. Sí. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6, 7 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6, 7 y 9. Dice la palabra así. Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5, Versículo 6. versículo 6. Comenzamos. Sí, sí. Por eso me desorienté, porque estaba en el versículo 5. Humíllese, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, depositando en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, cuida de nosotros. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Es una versión nueva internacional. Lo primero que nos recomienda Dios
a través del escrito de Pedro, es que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor. Una vez nosotros estamos humillados delante del Señor, podemos entonces echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso es un privilegio hermoso que no todo el mundo tiene. Ese privilegio lo tienen aquellos que saben quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Y eso nos vuelve a hablar de identidad. Cuando yo estoy consciente de que, sin faltarle el respeto por la expresión, si yo estoy consciente de quién es el que tiene la batuta en la mano, si yo estoy consciente de quién es el que tiene el sartén agarrado por el mango, pues entonces yo voy confiadamente, como dice la palabra, delante de su presencia a decirle: mira, yo me siento cargado, yo me siento triste, me siento desamparado o desesperado, siento impotencia en esta área, y todo lo que usted pueda sentir, hermano, a causa de esta situación que estamos viviendo, tenemos la maravillosa oportunidad de ir delante del Dios que todo lo puede y derramar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y dice más, dice que una vez nosotros lo hagamos, Él tiene cuidado de nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! Eso es poderoso, hermano. Yo creo que eso nos lleva a ver Dios como un padre. El Padre que cuida de nosotros, el Padre que nos ama tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Y un Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, que dijo que sí, yo voy a ir a la cruz por ellos. Y que cuando nosotros reconocemos esa expresión de amor en la cruz del Calvario, eso nos hace parte de la familia de Dios. Y la palabra dice que Él viene a morar en nuestros corazones. Y también ese Padre amoroso no nos dejó huérfanos, porque Jesús en el capítulo 14 al 17 de Juan, antes de sufrir la cruz y antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy a ir y a preparar morada para ustedes. Y no solamente voy a preparar morada, sino que voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Nos están preguntando dónde se encuentra la lectura, ¿verdad? Que leímos, es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11, al 9. Hay una... El Señor nos regala, ¿verdad?, muchas promesas para que nosotros descansemos en ellos, en esas promesas. Tenemos que estar seguros de quién es el que las escribe. ¿Quién es el que las escribe? El dueño y el Señor, el Adonai. ¿Quién es el que las escribe? El Creador, aleluya. El que está, ¿cómo era que tú decías? Sentado. El que está... ay, Dios mío, el cielo es el estrado de sus pies. Y la tierra es el estrado, el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Isaías dice que él se siente en el círculo de la tierra. Aleluya. Así que ante ese Dios todopoderoso, maravilloso, si nosotros tenemos la identidad correcta y tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios, que Dios no es el 5 o 6 que tal vez ustedes están viendo en mí, ¿verdad? Dios es incomparable, Dios es inmenso, Dios es majestuoso, aleluya. No hay nada más grande que nuestro Dios. Y nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad de ir delante de Él, aleluya, y mostrarnos tal y como somos, porque ante Él tampoco podemos tener secretos y decirle, yo soy pastor pero tengo miedo, yo soy pastor pero me preocupa no estar preparado en algunas cosas, yo soy líder, yo soy misionero, yo soy, pero necesito de ti en estos momentos, aleluya. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es el único que en estos momentos puede ayudar a mi aflicción. Y que ese misterio, ¿verdad? La Biblia nos habla de unos misterios. Claro, el primer misterio es que el Dios Todopoderoso se encarnó y murió. El Dios se hizo hombre, se encarnó y murió y habitó entre nosotros.
pero esos misterios que el Dios Todopoderoso que estamos describiendo viene a morar en nosotros. Aleluya. Y eso es algo que no se había experimentado antes y que Hechos capítulo 2 da la historia de ese gran evento, de que Dios comienza a morar, a habitar en nosotros y a darnos unas experiencias que antes no habíamos vivido ni que se habían experimentado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. ¿Tú quieres sentir paz? Piensa en el Señor. Aleluya. Y el pensar en el Señor te va a dar paz, porque tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios. Yo estoy seguro que Dios no se está rascando la cabeza en estos momentos. No está diciendo, wow, no sé qué hacer, ¿qué hago? El Señor no está con una mascarilla, el Señor no está inquieto por lo que está pasando en el mundo. El Señor tiene completo control. O echando cloro en donde quiera. El Señor no está desinfectando el cielo, el Señor tiene completo control. Y si yo pienso en el Señor, voy a tener paz. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos todos en estos momentos. La paz que solamente ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y claro, tome las medidas necesarias. Vamos a seguir obedeciendo las leyes y los mandatos que tenemos, que son para nuestro bien, pero necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a mantener esa intimidad con Dios, y necesitamos volver a tomar el lugar de sacerdocio en nuestros hogares. Así que tómelo. Y yo compartía con algunos líderes de nuestro concilio, y pensábamos en voz alta un poquito de cómo vamos a lidiar con todo esto. Yo decía, la iglesia no se puede parar, necesitamos seguir comisionando gente para que salga, necesitamos seguir comisionando ministros, y yo creo que las iglesias locales, las asambleas de Dios, tienen algo que se llama ministro certificado, pero hay un ministro de predicación que la iglesia local puede dar esa credencial, y yo creo que podemos comenzar a empoderar y a poner a nuestros líderes clave en nuestras iglesias para que sigan haciendo este trabajo. Y lo estamos viendo, estamos aprovechando la oportunidad. Gracias a todos esos jóvenes de Facebook que se están atreviendo a postear mensajes, hermanos de nuestra iglesia que tenemos todos los días un mensaje de esperanza para nuestra iglesia. Se están atreviendo a hacerlo, se están atreviendo a compartir el evangelio. Así que mis respetos, mis saludos para todos y cada uno de esos valientes. Aleluya. Y quisiéramos terminar, porque sé que ya el tiempo ha avanzado. Ya estamos 1 hora, para mí yo sigo toda la noche, pero no sé si la gente está ahí. Yo estoy aquí en casa, esta es mi casa. Lo bueno es que estamos en casa, estamos en la sala, ¿verdad? Y si nos quedamos un ratito más, pues viene otro café ya mismo. Dice la palabra del Señor, con esto vamos a terminar. Dice Filipenses capítulo 4, consejos que da Dios a través de Pablo. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo no la puedo entender. Y si yo no la puedo entender, no la puedo explicar. Pero el hecho de que yo no la entienda y el hecho de que yo no la pueda explicar no quiere decir que tú no la puedas experimentar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego dice, por lo demás, Gilberto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya. Así que aprovechemos el tiempo pensando cosas, haciendo cosas que nos ayuden a expandir el reino, pero también a vivirlo en nuestra familia. Aleluya. Y a mantener eso que hemos vivido en Cristo, a mantenerlo flamante en nuestros corazones y pensando en las riquezas de Dios, pensando en la gloria de Dios, pensando en quién es Dios, pensando en quiénes somos en Dios, en las cosas buenas que se están haciendo, en lo bueno que podemos sacar de todas estas cosas. Eso nos va a traer bendición. Quería saludar a Carla Ortiz, que la vi que estaba por ahí conectada, así que saludo, Carla. Llegó el momento de la iglesia. Llegó el momento de nosotros expandir nuestras estacas, mirar más allá de hasta donde habíamos visto. Aleluya. Y la historia dice que antes de cada avivamiento ha habido antes una situación de crisis. Y yo creo que el final de esta crisis va a ser el comienzo del más reciente avivamiento que la iglesia está esperando. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues oramos al Señor y agradecemos a todos los que han estado con nosotros. Saludos a Ángel David, aleluya, nuevamente. Y le invitamos, ¿verdad? Próximamente vamos a continuar haciendo este tipo de estudios, aleluya, mientras el Señor así nos los permita. Y le invitamos a que continúe siguiéndonos. Agradecemos a nuestro hermano Gilberto por estar y compartir con nosotros. Y le recordamos a aquellos hermanos que todavía no han compartido su foto de reto. Mientras estemos en cuarentena, tiene oportunidad. Ya pronto vamos a volver a postear otro grupo de fotos. Aleluya, porque son bastantes, porque queremos verlo desde su ambiente de cuarentena. Queremos ver su sonrisa para que nosotros podamos descansar y decir, están bien. Gracias a los que nos han ayudado leyendo los mensajes aquí y al técnico detrás de la cámara. Tenemos un equipo maravilloso de técnicos, gente que hace café, gente que lee los mensajes y la cámara, aleluya. Así que esperamos que este equipo permanezca. Así que Dios les bendiga y hacemos oración, Gilberto, para que nosotros conservemos esa identidad, sepamos identificar quién es Dios y quién es Dios en nosotros y podamos transmitir eso, aleluya, provocando la paz a todos los que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por esta noche hermosa donde hemos estado juntos aquí en familia, aleluya. Pero también mucha gente nos han permitido llegar hasta sus hogares. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que estas palabras que hemos compartido, que no son nuestras, gracias, sino son tus palabras, Señor, tus consejos, tu palabra viva en nuestros corazones, ese deseo que tú tienes para tus hijos, esos consejos sabios que un padre le da a sus hijos. Tú nos has dado esos consejos en la palabra de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Padre, a tomar el tiempo para escuchar tu voz. Gracias. Ayúdanos a recordar quién tú eres, que tú no cambias, que ninguna circunstancia cambia lo poderoso y lo majestuoso que tú eres. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar todas estas herramientas que nos has dado, todas las bendiciones que has puesto sobre nosotros y toda la capacidad que nos das por aleluya. Los dones que nos has dado, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ayúdanos a recordar que tú nos has dado la capacidad de enfrentar las circunstancias, que nos has dado una esperanza viva, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo de ninguna gracias, cosa creada nos aleluya. Puede separar de este amor de Padre, de esta casa gracias, espiritual Señor. Que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a descansar esta noche. Si hay alguno que padece de insomnio, si hay alguno que por causa de estrés o por esta circunstancia ha perdido el sueño, en el nombre de Jesús pedimos, Señor,
sueño, descanso para cada uno de Aleluya, ellos. sí, Señor. Pedimos sanidad emocional Gracias. para nuestras familias. Pedimos, Señor, paz en medio de nuestros hogares. Pedimos ese desarrollo de palabras buenas y de pensamientos de la palabra de Dios en nuestra vida. Gracias, para Señor. nosotros poder continuar amándonos el unos a los otros. Te pido, Señor, que lo que has prometido y las herramientas que nos has dado, las podamos poner en práctica. Gracias, Y te Señor. pido, Señor, que tu nombre, que es sobre todo nombre, tú contestes esta oración, traiga sanidad emocional, traiga sanidad a nuestra alma y traiga descanso en tu nombre. Gracias, En el Señor. nombre poderoso de Jesús oro y te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Los esperamos en nuestra escuela bíblica, domingo a las 9:30 de la mañana. Y una iglesia poderosa dice, Amén. Dios les bendiga, nos vemos pronto.